Hola, ¿qué tal? Les saluda el ingeniero Luis Zúñiga. En este video revisaremos varios ejercicios tipo examen relacionados a conjuntos. Ejercicio. Sean los conjuntos A, B y C, entonces el valor de la cardinalidad de la intersección del conjunto potencia de A y el conjunto potencia de B y el conjunto potencia de C es igual a. Para ello, definimos el número de elementos que está conformado cada conjunto potencia. En el caso de A, este está definido mediante 2 elevado al cubo, ya que el conjunto A está formado por 3 elementos. De igual manera ocurre con el conjunto potencia de B y similar situación ocurre con el conjunto potencia de C. Es decir, que la cardinalidad de cada uno de los conjuntos potencia es de 8 elementos. Definimos cada conjunto potencia y, como se puede apreciar, al solicitarme la intersección de dichos conjuntos, debemos buscar elementos en común. El único elemento en común es el vacío, ya que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Es decir, que la opción que estamos buscando corresponde a la opción B. Pero también lo podemos verificar mediante la siguiente propiedad, teniendo en cuenta que utilizamos para ello cardinalidades. La cardinalidad de la intersección del conjunto potencia de A y el conjunto potencia de B, al buscar elementos en común, nos damos cuenta que tiene dos elementos. Cardinalidad de la intersección del conjunto potencia de A y el conjunto potencia de C, de igual manera, tiene dos elementos. Y la cardinalidad de la intersección del conjunto potencia de B y el conjunto potencia de C, de igual forma, está conformado por dos elementos. Finalmente, la cardinalidad de la unión de estos conjuntos potencia, por un lado, el conjunto potencia de A está formado de 8 elementos. Pero si nos fijamos en el conjunto potencia de B, existen elementos que se repiten. Es decir, que solo debemos considerar 6 elementos. Y finalmente el conjunto potencia de C también tiene elementos que se repiten en los anteriores conjuntos potencia. Es decir, que solo debemos considerar 5 elementos. Finalmente, reemplazamos los valores, realizamos la operación y despejamos, llegando a concluir que la cardinalidad de la intersección de estos conjuntos potencia toma el valor de 1. Es decir, que la opción correcta corresponde a la opción B. Ejercicio. A, B y C son tres subconjuntos del conjunto referencial donde la cardinalidad del conjunto referencial es igual a 20, la cardinalidad de A menos B unión C es igual a 5, la cardinalidad de B menos A unión C es igual a 4, cardinalidad de C menos A unión B es igual a 3, cardinalidad de A menos B es igual a 7 y la cardinalidad de A unión B unión C complemento es igual a 2. Entonces, el número de elementos del conjunto A intersección B unión A intersección C unión B intersección C es igual a. De la misma manera que se resolvieron los ejercicios anteriores, procedemos a representar mediante diagramas cada una de las operaciones. Si nos fijamos en el dato del problema, la cardinalidad de dicha sección toma el valor de 2. Luego representamos la siguiente operación y la cardinalidad toma el valor de 5.
5 elementos corresponden a dicha área. Luego representamos la siguiente operación y ubicamos 4 elementos en dicha sección. Realizamos la siguiente operación y esta corresponde a 3 elementos. Luego realizamos la siguiente operación y, como podemos observar, está formada por 2 secciones. Una de ellas ya está definida y tiene el valor de 5. Como podemos apreciar en el dato del problema, la suma de las 2 secciones tiene un valor de 7, es decir, que la sección aún no definida toma el valor de 2. Luego, si sumamos todos los elementos, podemos determinar que la cardinalidad de A unión B unión C debe tomar el valor de 18, ya que existen 2 elementos fuera. Finalmente, concluimos que las 3 regiones no definidas deben tomar el valor de 4. Teniendo en cuenta lo solicitado en el problema, dicha operación se representa mediante estas 3 secciones. Por lo tanto, nos falta sumar el 2 y llegamos a concluir que la suma de las 3 secciones toma el valor de 6, correspondiente a la opción D. Ejercicio. Considera el conjunto referencial formado por los elementos del 1 al 12 y los conjuntos A, B y C no vacíos, tales que, primera operación, A complemento intersectado con B complemento menos C es igual a 12. Siguiente operación, A unión B menos C, está formado por los elementos 2, 3, 4, 5, 8, 9. Siguiente operación, A unión C menos B, está formado por los elementos 1, 2, 3, 10 y 11. Y finalmente, B unión C menos A está formado por los elementos 7, 8, 9, 10 y 11. Nos solicitan tabular el conjunto C. Para ello, realizamos la representación de las operaciones indicadas. Primera operación, segunda operación, tercera operación. Y si nos fijamos, existen elementos en común. Por lo tanto, debemos ubicar dichos elementos en la región común en ambas operaciones. Por lo tanto, el 10 y el 11 deben estar ubicados en dicha sección. Lo mismo ocurre con los siguientes elementos. Ubicamos la sección en común y por lo tanto el 8 y el 9 deben ubicarse en dicha sección. Luego hacemos lo mismo con las siguientes operaciones y ubicamos dichos elementos. Si nos fijamos, el 1 debería ser ubicado en esta sección. Luego, el 7, si nos fijamos en el diagrama, debemos ubicarlo en dicha sección. A su vez, el 4 y el 5 deben ser ubicados en esta sección. Finalmente, realizamos la siguiente operación y, si nos fijamos, la operación final resulta ser el complemento de la unión de los 3 conjuntos. Por lo tanto, el 12 debe ser ubicado fuera de los conjuntos. Teniendo en cuenta el conjunto referencial, todos los elementos han sido considerados a excepción del número 6. Es decir, que el elemento 6 debe ubicarse en la intersección de los 3 conjuntos. Por lo tanto, el conjunto C está definido por los elementos 1, 6, 7, 10 y 11.
Antes de continuar con la explicación, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para que estés al tanto de mis notificaciones. Al igual, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ejercicio. Dado los conjuntos referencial formado por los elementos del 1 al 10 y las operaciones A intersección B formado por 1 y 6, A menos C formado por 2, 3 y 6, B menos C menos A formado por 4, 5, el complemento de la unión de los tres conjuntos formado por el elemento 10 y finalmente C menos A unión B formado por 7, 8 y 9. Nos piden seleccionar qué opción es la correcta. Igual que se explicó en el ejemplo anterior, procedemos a representar mediante diagramas de Venn las operaciones solicitadas. Realizamos la primera operación y como podemos apreciar, el complemento de la unión de los tres conjuntos corresponde al elemento 10, es decir, que debe ser ubicado por aquí. Luego realizamos la siguiente operación y como se puede observar existe una sola área, así que fácilmente los elementos 7, 8 y 9 deben ser ubicados en dicha sección. Luego realizamos la operación A menos C y a su vez la operación A intersección B. Si nos fijamos en estas dos operaciones existe una sección en común y el elemento en común corresponde al 6, es decir que dicho elemento debe ser ubicado en dicha sección. Como se puede apreciar, la intersección de A con B está formado mediante dos secciones. Por lo tanto, la sección no definida debe ser ubicado mediante el elemento 1. Luego, ubicamos dicha operación y al tratarse de una sola área, los elementos 4 y 5 deben ser ubicados en dicha sección. Luego procedemos a tomar los elementos 2 y 3 y si nos fijamos en la operación A menos C, esta está formada por dos secciones. Una de ellas ya fue definida, así que la sección faltante debe ser conformada por dichos elementos. Si nos fijamos en el conjunto referencial, todos los elementos han sido considerados. Así que debemos ahora analizar cada una de las opciones. Opción B no es correcta. Opción C tampoco es correcta, ya que la intersección solo corresponde al elemento 1. Opción D, si nos fijamos en su representación, 1, 7 y 8 no forman parte de esas secciones. Así que la opción D tampoco es válida. Representamos la opción A y si nos fijamos en nuestro diagrama, los elementos 7 y 8 y 9 sí forman parte de dicha sección. Así que la opción correcta corresponde a la opción A. Ejercicio. Sean A y B subconjuntos no vacíos de un conjunto referencial. Determine los elementos de A y B si se conoce. De la misma forma que se resolvieron los ejercicios anteriores, procedemos a representar mediante diagramas las operaciones solicitadas. Primera operación, si nos fijamos, estos elementos deben estar fuera de la unión de los dos conjuntos. Luego nos fijamos en la siguiente operación y existen elementos en común. 4 elementos aún no podemos ubicarlos. Realizamos la siguiente operación teniendo en cuenta que A intersección A complemento es el vacío y como se puede apreciar no solicitan el complemento del vacío, dando lugar a un conjunto referencial. Es decir, que la segunda operación
corresponde a nuestro conjunto referencial. Luego, recordemos también que A menos B es igual a A intersección B complemento. Por lo tanto, A menos B complemento es igual a A intersección B. Procedemos a representar mediante diagramas la operación solicitada y si nos fijamos existe una región en común. Por lo tanto, debemos ubicar los elementos que se repiten. Es decir, que estos elementos deben ser ubicados a la izquierda del conjunto A. Pertenecen estrictamente al conjunto A. Luego, ubicamos elementos de la intersección de ambos conjuntos y como podemos apreciar, en la primera operación existen dos elementos que ya fueron considerados. Por lo tanto, los 4 elementos restantes deben ser ubicados estrictamente en el conjunto B. Pertenecen solamente al conjunto B. Finalmente, concluimos que el conjunto A se ve definido mediante los siguientes elementos y el conjunto B está definido por los siguientes elementos. Es justo lo que nos estaban solicitando.